Bueno, y hoy es lunes, como todos los lunes de cada semana, de esto que tanto ha gustado al auditorio y que tantos comentarios y mensajes pues nos llegan derivados de los temas que consideramos son los importantes del día o del momento. Y hoy está Braulio López Ochoa, como la mayoría de las veces. Él es de Movimiento Ciudadano, mi querido Braulio. Un gusto estar contigo, Oscar Mario. Perdón, lo más importante, ya es la primera tertulia, yo creo que así se le llama en radio, que tenemos con nuestros queridísimos expertos y amigos. Está también Emilio Suárez, Licona del PRI. Emilio. Hola, Oscar Mario, ¿cómo estás? Una semana de cierre legislativo. Hay varias bolas rápidas ahí que hay que cuidar, pero aquí estamos felices de estar con tu auditorio. Igual, don Santiago Torblanca, ahora sí está usted. Arrancamos con todo este lunes. Es que el fin de año se nos vino con todo a mis compañeros de mesa y a mí. Viene pesado porque México no para. Muy bien. Y el tocayazo, Mario Miguel Carrillo, diputado federal por Morena. Tocayazo, buen día. ¿Qué tal, tocayazo? Pues ya, listos, ya casi se nos va el año, pero aquí estamos listos para esta mesa. Bueno, pues el tema obviamente, el festejo del pasado 7 de septiembre para conmemorar 7 años de la, eso dijeron, ¿no? De la 4T y el regreso de AMLO. A ver, comienza tú, Santiago. Pues mira, mal de forma y de fondo. Ya nos acostumbramos a la ilegalidad. La Constitución, el 134 de la ley es muy clara. No puede haber promoción personalizada. Solo durante su informe de labores, cualquier funcionario público, desde el alcalde, el regidor, hasta la presidenta de la República, pueden hacer propaganda y publicidad ostentando su nombre y su cargo para manifestar los logros que se han realizado. Ya nos acostumbramos a violar la ley. Segundo, el uso de recursos públicos. No me vengan a decir que cada una de las personas que participó y se transportó y tuvo su lunch y llevó su manta, lo hizo de su pecunio. Ese recurso salió de algún lado y evidentemente fueron recursos públicos. Y si no fue así, yo no sé por qué Morena no está presentando la comprobación correspondiente. Y si así lo fuera, estarían confesando que violaron el 134 constitucional, la ley de partidos, el reglamento de fiscalización. Pero también está mala forma. Primero, se hablan de 7 años, con lo cual implica que el proyecto no es de la presidenta Claudia Sheinbaum. Van a decir que es de Morena. No, es del caudillo unipersonal. Segundo, seguir con el culto a la personalidad a través del aplauso en la plaza pública en contravención al diálogo ciudadano. Entonces, vemos que es una mala práctica que ya hemos normalizado como país. La propia autoridad no tiene empacho en demostrar que viola la ley y los ciudadanos lo ven como algo normal. Nos acostumbramos a la ilegalidad. La señal es muy mala. Bien, gracias, Santiago. Emilio Suárez. Gracias, Oscar Mario. A ver, es una marcha que básicamente pues, recapitula lo que ha pasado estos 7 años y cada vez que hay alguna reacción social, pues vienen estas marchas a las que convoca el gobierno. Pero han sido 7 años que yo lo resumo en varios temas que preocupan porque traen un trasfondo de lo que le está pasando a la economía de México. El 7º año pues, representa la desarticulación y desmantelamiento de las instituciones. Está el caso del Poder Judicial, de los órganos autónomos, ya vimos el caso del INAI, Coneval, etcétera, ¿no? Pero no son temas triviales, porque al final lo que hemos sostenido nosotros es que todo tiene como consecuencia el que el país no esté caminando bien. Y si uno revisa desde la época, lo que ellos han llamado la época neoliberal, que yo lo he dicho, los resultados son preocupantes. Crecimiento económico del 2018 a la fecha, pues está alrededor del 0.3%. En la época neoliberal estuvo entre el 1.5 y 2%. Empleo formal, hubo más empleo en la época neoliberal que en lo que ha pues, gobernado Morena. El consumo, había más consumo en la época del 2000 al 2018 que lo que hoy representa. La inversión está cayendo. Entonces,
Y si a eso le sumamos además, pues otras variables, ¿no? Seguridad. Yo le pregunto a la gente, ¿se sienten más seguras? En las encuestas que se han dado a conocer, pues hoy la gente se siente el 64% inseguro. Si uno revisa los homicidios, pues 224,000 homicidios, la tasa más alta en la historia de nuestro país. La mayor cifra de desapariciones, 120,000 personas desaparecidas. La extorsión, que ya habíamos hablado en este programa, es un delito que ha crecido el 77%. En materia de salud, 44 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud. Hay desabasto de medicina, está el desmantelamiento del sistema de vacunación. Hoy hay un rebrote de sarampión y la tosferina. Y lo que nos dice Morena, un poco ancla a ellos la esperanza en los 13 millones de personas que han salido de la pobreza. Y aquí la reflexión que hago es, si realmente queremos que la desaparición de la pobreza no sea un espejismo, hay que tener mucho cuidado en cómo hicieron la medición, en la metodología que cambió. Y te doy dos ejemplos. Uno, el ingreso. Las cuentas nacionales, que es el estudio que hace el INEGI basado en indicadores reales, registra un crecimiento del ingreso del 5%. Pero el ENIC, que es una encuesta que revisa y que le pregunta a la gente cuánto ha crecido su ingreso, pues reporta un 28% de crecimiento del ingreso. Hay un diferencial en dos documentos del INEGI de casi el 23%. Les debería llamar la atención en Morena. El agua, porque además es un tema que se discutió la semana pasada. Hay una reducción, supuesta reducción de la carencia del agua del 50% en los hogares de las familias. No hay ningún registro público, ni en inversión, ni presupuestal, de inversión en agua. ¿Cómo le hicieron para la reducción del agua? Y si uno se va a los temas de corrupción, 600,000 millones de pesos perdidos en el huachicol fiscal, 15,000 millones de pesos de Segalmex, 13,000 millones de pesos sobrepeso en Birmex, casi 700,000 millones de sobrecosto en las obras faraónicas. Esa es la realidad y eso es en lo que deberían estar enfocados en Morena, porque el país no va bien. Gracias, gracias Emilio Suárez, diputado por el PRI. Vamos a marcar una pausa y regresamos con la tertulia de los lunes. Vamos a continuar con la tertulia de los lunes con representantes de los principales partidos políticos. Está Braulio López Ochoa de MC, Emilio Suárez del PRI y Mario Miguel de Morena. Estamos hablando sobre la concentración de Zócalo de este sábado para festejar los 7 años de la 4T y el regreso de Andrés Manuel López Obrador. Vas, mi querido Braulio. Oscar Mario, pues mira, yo le diría a la presidenta y a operadores de Morena, actores políticos de Morena, pues que hagan lo mismo que le dijo la presidenta al PAN cuando anunció su relanzamiento, ¿no? Una falta de sensibilidad importantísima por el momento que vive el país y que piensan que fingir una celebración como si todo fuera excelente, pues es una falta de respeto de verdad a lo que se estaba sucediendo o que ha sucedido en las semanas pasadas. Creo además otra cosa, mira, yo vivo en el centro histórico y la verdad cada vez que hay marcha me voy a dar una vuelta a ver cómo está la situación y cada vez veo más operación política para poder llenar el Zócalo por el oficialismo, más camiones, más cuestiones orquestadas, más gente que no va con un ánimo justo de apoyo, o sea, de verdad ya las consignas los ves desanimados, no como en otros momentos. Entonces creo que, por supuesto, habrá gente que apoye este proyecto y va naturalmente a ella, inclusive gente que se organice y gente que ante la convocatoria de algún actor político vaya con mucho gusto, pero también no hay que negar que sí hay muchísima gente que la verdad es que está yendo ahí, que se están aprovechando de la situación de ciertas personas para poderlas llevar ahí y para poder cumplir con requisitos que les impone o les solicita quien convoca las marchas. De verdad, varios camiones en Bucareli, varios camiones en Avenida Hidalgo, varios camiones en muchas zonas cercanas al centro histórico, mucha gente que pues realmente vemos entrevistas de varias de ellas que dicen que pues van porque si no las corren de su trabajo, si trabajan en algún ayuntamiento, en el gobierno del estado, o inclusive también que pues los amenazan con la pérdida de los programas sociales. Creo que esto es penoso, lo fue cuando en otras ocasiones se hacía así, para quien lo haga, de verdad es
pues es una vergüenza para la política y es pues una vergüenza, digamos, constante en la política mexicana que hay que ir erradicando. Y un tercer apunte que creo que es importante es que el primer año la presidenta lo llaman el séptimo año, ¿no? Y eso puede ser por dos razones. Una, porque justo lo que quiere es colgarse el sexenio pasado, en lo bueno o en lo malo que haya sido. Y segundo, pues que realmente pues no haya hecho algo importante a mencionar de este primer año y por eso opta por juntarlo con el sexenio pasado. Y eso pues creo que cualquiera de las dos razones pues no es para nada positivo. Bien, gracias, Braulio. Don Tocayo, Mario Miguel Carrillo de Morena. Tocayazo, ¿qué tal? A ver, la verdad es que sí hubo mucho que celebrar, pero bueno, empecemos por lo primordial, lo principal. Totalmente falso lo que dice Santiago Torreblanca, que se transgredió la ley, que incluso se violó la Constitución. A ver, para tranquilidad de tu audiencia y de todas y de todos los mexicanos, aquí en este evento no se promovió la imagen de la doctora Clara Sheinbaum Pardo. Eso es lo primero. Y segundo, tampoco se desvió ni un solo centavo del presupuesto que tiene la presidencia para hacer un tema de comunicación de los logros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Contrario a lo que dijo Braulio, no es el primer año de la presidenta y 7 años entonces porque se tenga que colgar del sexenio del licenciado López Obrador. El primer año de la presidenta fue el 1 de octubre, que tomó protesta como presidenta de todas y de todos, y ella ya emitió su primer informe de gobierno, protocolariamente incumpliendo y cumpliendo con todas las de la ley. Ya eso fue lo que hizo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el Zócalo? A pesar o, digamos, para pesar de los partidos del bloque opositor que ya gobernaron y que no pudieron hacer lo mismo, pues es un cambio de régimen. Ese es el punto y había que celebrarlo, porque son 7 años de que se implementó la cuarta transformación en nuestro país y hoy a 7 años se ven grandes cambios, muchos de los cuales hoy sigue impulsando nuestra presidenta. Y me voy a ir yo creo que de los principales, porque es lo que hoy tiene a México en la vista de todos, no solamente de América Latina o de América del Norte, sino de todo el mundo. Es la reducción de la brecha de la desigualdad basada en que 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos abandonaron el estado de pobreza, y esto se debe a que se le perdió este miedo que se tenía al incremento del salario mínimo. Todos los de las administraciones pasadas del régimen del PRIAN decían que las causas inflacionarias relacionadas con el aumento del salario mínimo iban a generar una crisis, y el licenciado López Obrador fue el primero que dijo: aumentes el salario mínimo. Hoy la presidenta ya anunció, es un incremento de 150% respecto a el último el último reporte de la administración de Enrique Peña Nieto. Ya por ley el salario mínimo siempre va a estar arriba de la inflación, y eso lo que ha generado es que hoy México, después de Canadá, sea el país menos desigual de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es decir, de todo el continente americano. Esa es una gran noticia, esa es parte de la celebración, eso es parte de los que los mexicanos salieron al Zócalo. Evidentemente fueron muchas mexicanas y mexicanos de las 32 entidades del país, se tenían que trasladar de alguna manera, ¿no? Ya lo había dicho por ahí el senador Fernández Noroña, pues, que llegaran telepáticamente o teletransportándose, en alguna manera tenían que llegar. Y contrario a lo que dijo Braulio, porque a mí también me gusta moverme en la Ciudad de México, incluso en bicicleta, caminando, yo llegué al evento en bicicleta y tuve que dejar mi ecobici a la altura más o menos del Caballito, ahí en Reforma, porque ya estaba desbordado. Y yo estaba llegando más o menos como 8:30, el evento era a las 11, y estaba desbordado de gente que iba por su propio pie, que iba por ellos mismos y además con la alegría de celebrar esto que acabo de mencionar,
y de muchas otras cosas que tienen que ver en materia de salud, porque ahora sí ya tienen hospitales equipados con atención médica, con medicinas, ahora ya se están construyendo escuelas y los jóvenes tienen oportunidad de seguir estudiando, ahora hay proyectos de infraestructura, ahora ya tenemos una nueva ley de aguas que les garantiza el derecho humano a las y a los mexicanos al acceso al agua. En fin, hay muchas cosas que había que celebrar y otra vez lo repito, pues aún a pesar del pesar de los que tuvieron la oportunidad de gobernar en el pasado y que nunca hicieron lo que hoy se hizo, pues por eso están reclamando y lamiéndose las heridas, porque ellos pueden constatar que cada vez queda más lejano el que puedan regresar al poder. Bueno, a ver, Braulio. Pues Mario Miguel, yo creo que yo le creo que fue porque está repitiendo justo lo que dijo la presidenta. Pues pregúntenle a la gente, realmente lo decía muy claro Suárez Licona, Emilio, respecto al tema de las medicinas, el tema de la atención hospitalaria, pues ahí están los datos, así como desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que en efecto y celebramos la reducción de la pobreza, pues también hay que decirlo, el acceso a los servicios de salud ha decaído en este país de una manera estrepitosa. Entonces, y son las mismas encuestas y son los mismos datos, digamos, que ilustran estas cuestiones. Entonces, pues no es cierto lo que dice Mario Miguel. Dice, había mucha gente. Yo no estoy diciendo que había mucha gente, yo creo que sí había mucha gente. El tema es el ánimo, el tema es por qué están ahí, el tema es cómo tratan a la gente, ¿no? A mí me apena mucho cuando en muchos discursos Morena celebra que ha ayudado a la gente, pero después ves a la misma gente diciendo que están ahí porque justo los forzan a ir, ¿no? Entonces, pues es una contradicción y creo que es también no ayudar a la parte de la población más vulnerable sin ningún búsqueda de algo a cambio, ¿no? Le dan programas sociales, pero buscando justo hacer un uso político de los mismos, y eso me parece lamentable y éticamente totalmente cuestionable. Y eso es lo que estamos viviendo la caída, eh, lo que quieran, puede ser no acelerada, pero sí una caída, digamos, en la percepción positiva de Morena, del gobierno federal, de los gobiernos locales, y pues la intención justo de reforzar esta, digamos, idea contra la realidad de que siguen igual de fuertes, que se siguen moviendo igual, que la gente lo sigue queriendo, cuando pues realmente también las encuestas lo muestran y también lo ves a piel de calle, sinceramente. De verdad, yo llevo viviendo en el centro histórico más de 12 años y he ido a las manifestaciones, sé cuando había el ánimo fuerte de Morena hacia, sobre todo al expresidente en algunos momentos y cómo ese ánimo ha ido decayendo. Y ante ello, pues creo que el uso y aprovecharse de las circunstancias, de los problemas de las personas, se me hace una cuestión pues sumamente reprochable. Y vamos a lo mismo, o sea, hacen estos movimientos en respuesta al de la generación Z, ¿no? Y se encargaban de decir, cosa, pues quiénes iban y quiénes no iban y cómo podían aprovecharse. Pues había de todo en ese momento, también había oportunismo y había gente que de verdad confiaba en la causa y fue ahí a presentarse. En este caso también vemos lo mismo, gente que auténticamente, como Mario Miguel, manifestó respecto de sí mismo, pero también de verdad gente que pues no está en el mismo ánimo que antes. Y lo vuelvo a decir, a mí lo que me preocupa es que se aprovechen de la gente en estas circunstancias, como sí lo hacía el viejo PRI, y realmente pues también eso se combatió y eso afortunadamente se abandonó, y pues ahorita en el intento de regreso pues vamos a querer que suceda lo mismo, que la gente vaya en libertad, que la gente se manifieste o apoye lo que ella considere, pero sí justo con eso, no con condicionamientos, no con aprovecharse de sus circunstancias, Oscar Mario. Eso es lamentable. Gracias, Emilio Suárez del PRI. A ver, Oscar Mario, a mí me parece increíble que Mario Miguel, que además es buen amigo, pues un poco le quiera decir al auditorio pues, que el país se construyó de 7 años para acá. Si uno revisa las instituciones sobre las cuales la administración del presidente López Obrador y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha montado, son instituciones que hizo el PRI. El IMSS lo hizo el PRI, el ISSSTE lo hizo el PRI, los aeropuertos lo hizo el PRI, las carreteras lo hizo el PRI, el sistema educativo lo hizo el PRI. Es más, hoy por hoy la economía es solvente
con un crecimiento raquítico gracias a las exportaciones que hace México. Esas exportaciones se dan gracias al Tratado de Libre Comercio que hizo el PRI. Por eso yo luego les digo un poco en sorna a la izquierda y en la viva reivindicación de Carlos Salinas de Gortari es la izquierda, porque gracias a esta visión del libre comercio con Estados Unidos, hoy el gobierno de Morena no tiene al país en un decrecimiento, sino tiene un crecimiento raquítico, si no podría ser peor. Y lo único que les queda es montarse en lo de los 13 millones de pobres, porque además, tarde, más temprano que tarde les va a pasar factura a la gente, porque dicen, oye, sacamos a 13 millones de personas en los pueblos. Y yo lo que les digo en la oposición es que hay que decirlo de frente y con todas sus letras. Cambiaron la metodología. El único indicador que es solvente es el ingreso, y bien lo dice Mario Miguel. Número desconocido. Reporta a la gente a lo que reportan las cuentas nacionales. Si eso no les llama la atención, pues le están viendo la cara a la gente. La pobreza se mide por el ingreso y por otros distintos factores: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a vivienda, agua potable. Si uno revisa los indicadores, yo le pregunto a la gente del auditorio, a que no les estén viendo la cara, ¿hay un mejor sistema de salud? A ver, fue un fracaso el INSABI lo desmontó el propio Morena. El IMSS Bienestar hoy no está siendo solvente, no están atendiendo a la gente, hay desabasto de medicamentos. En educación eliminaron las estancias infantiles, no le permitieron a los chamacos chiquitos, ingresar al sistema educativo nacional. En materia de agua, pues lo estoy diciendo, hicieron una modificación que básicamente pues, plantea el acceso al derecho humano al agua. Es una reforma constitucional que ya estaba, pero hoy no hay un mejor acceso al agua. Y la reforma que se hizo, pues tienen al país detenido. Hay transportistas, hay gente en el campo que está parando carreteras porque están espantados de lo que está pasando. Vivienda, van a ver lo que va a pasar. El Infonavit, que también hizo el PRI, está próximo a quebrar. Va a ser un fracaso porque están trasladando el riesgo de las operaciones de vivienda hacia el gobierno. El gobierno va a pagar dinero de todos los mexicanos, sin importar si la vivienda tiene o no tiene gente que la ocupe. Y no solo eso, ¿quién paga los costos de la vivienda? Y si uno se va por los demás tramos, pues acceso a la seguridad social, que está vinculado a la planta laboral. Insisto, si no se hubieran metido a los trabajadores de las plataformas a la formalidad, hoy en esta administración, el primer año, los empleos hubieran decrecido, los empleos formales. Hay indicadores que nos deberían llamar la atención, que también están vinculados a el salario mínimo. Está creciendo el empleo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas le están queriendo dar la vuelta al incremento salarial para pagar. Eso es una mala noticia, pero la pregunta que hay que hacerle a las empresas es ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque no pueden con los costos, o lo están haciendo porque no quieren cumplir con una obligación de tenerlos en la formalidad. Yo creo, y lo digo con todo respeto, el gobierno de Morena tiene que ser más responsable. Los indicadores a los que yo he hecho referencia no van bien. Yo entiendo que hay una preocupación en el Ejecutivo de por qué México en este año solo crece al 0.4%, cuando América Latina está creciendo arriba del 2.4% y el mundo está creciendo arriba del 3.2%. Detrás de ese raquítico crecimiento hay algo que nos está diciendo la gente en la calle, la economía, los productores. Si no hay un buen diagnóstico del gobierno, si seguimos pensando que estamos haciendo bien las cosas, si seguimos pensando que haber desaparecido al Poder Judicial era una buena noticia, si seguimos pensando que concentrar el poder teniendo la sobrerepresentación es una buena señal para el mundo, por lo menos los indicadores y lo que le está pasando a la gente no está siendo suficiente. Y lo digo y cierro con esto, no va a haber economía pobre, un país sin crecimiento que alcance a pagar los programas sociales si no hay políticas públicas para fomentar la productividad del país necesario. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo en los programas sociales. El PRI fue precursor de los programas sociales, pero a la par de los programas sociales, al ayudar a la gente a salir de las brechas de desigualdad, tiene que haber un país sólido, un país con una economía potente, que esté dando empleo, que esté generando empresas. Eso es lo que no está pasando. Entonces, hay que estar preocupados y hay que ver qué es lo que pasa. Y yo estoy seguro que la gente lo está sintiendo y se está viendo en las calles con la inconformidad que hay en encuestas de seguridad, en el tema de agua, carreteras, bloqueos, marchas. Pero bueno, es responsabilidad de Morena y nosotros vamos a estar dando la batalla, Oscar Mario. Oye, me llama esta que llega de aquí
y dice, los escucho. Dice, vivo en Reforma 222. Me imagino que es un edificio allá, ¿no? No sé. Dice, hice una encuesta, un ejercicio, yo soy maestro de una escuela pública. Dice, me llamó la atención que el 80%, 80 personas de 100 que entrevisté, no sabían a qué venían, ni qué festejaban. ¿Cómo la ves? Bueno, Emilio, o Braulio, A o ver, Tocayo. a ver, yo diría lo ¿Quién mismo eres? ¿Quién eres? que hace Emilio Suárez, lo que ha señalado Braulio. Muchos años de izquierda criticó las marchas organizadas, etcétera. La verdad, si uno revisa caso por caso, ves los camiones perfectamente numerados con el responsable, con launch. A ver, nos debería llamar la atención el solo hecho de el pago del camión. ¿Quién lo pagó? ¿De dónde viene ese dinero? A mí que no me digan que la gente va a viajar 15 horas por carreteras para venir a ver a la presidenta y que además le van a poner de su bolsillo la renta de un camión. Yo no sé cuánto cuesta un camión, rentar un camión de 40 pasajeros, pero te lo aseguro que nadie estaría dispuesto a viajar por la noche 15 horas, como lo dijeron en Morena, para venir al centro a un evento de 3 horas e irse. Eso es inmoral. Bueno, me llama la atención lo que señala el Tocayo, antes de que escucha. nos corte la guillotina, si me dejas hacer el comentario. ¿Quién de tú eres Tocayo? Nada más recordarle, soy Mario Miguel Carrillo, nada más recordarle a la gente que la celebración en el Zócalo de los 7 años de la Cuarta Transformación no fue el único suceso que pasó. También estaba la famosa esta marcha del Tigre. Entonces igual ya el profe, pues a los que le preguntó, pues eran a los que se supone que iban a la marcha del Tigre. Entonces, digo, a ver, nada más rapidísimo, en lo que dijo, algo que dijo Emilio. A ver, nosotros no estamos diciendo que nosotros inventamos los programas sociales, de ninguna manera, pero la diferencia es la aplicación de dichos programas sociales, porque los programas sociales en el PRI no eran universales, eran selectivos, eran facciosos y además eran para un uso claramente electoral. Y ese argumento, no lo puede replicar el PRI hacia Morena, porque Morena lo que ha hecho y lo ha dejado en la Constitución es los programas sociales de manera universal. Esto quiere decir para todas y para todos, con el simple hecho de ser mexicanos, independientemente de filiación, de filiación partidista, y sobre todo que no se utiliza con fines electorales. Esa es la gran diferencia entre el PRI y Morena y nuestros aliados del PT y del Verde. Ahora bien, en tema de crecimiento económico, nosotros sabemos, las perspectivas económicas han sido difíciles, pero ellos le apostaban a una desaceleración o incluso a una recesión.